Quiero entonces saludarles y bueno, vamos a dar inicio al primer diálogo de este año en torno, como está anunciado, a la cultura del cuidado. Papa Francisco viene trabajando mucho la cultura del encuentro, la fraternidad abierta para poder concretar la cultura del encuentro. Y ahora explicita todavía más, es necesario para que se haga posible esa cultura del encuentro y para que pongamos por obra la fraternidad abierta, es necesario también cultivar o desarrollar lo que él llama la cultura del cuidado. En esta primera aproximación vamos a tratar de comprender a qué se refiere el Papa con esta expresión cultura del cuidado y vamos a contextualizarla y a introducirla. Posteriormente, en los diálogos que seguirán, vamos a mirar distintos tópicos, elementos o aspectos que tienen que ver con esta cultura del cuidado. El Papa nos invita a ser profetas y testigos de la cultura del cuidado. Cada uno de nosotros, como animador de la evangelización, está llamado a ser profeta, a anunciar la cultura del cuidado, no solo con nuestras palabras, sino fundamentalmente con nuestro modo de ser, testigos de esta cultura del cuidado, para hacernos cargo uno de los otros y de la creación. Aquí hay dos aspectos que desde ya vale la pena hacer notar. Se trata de hacernos cargo de los otros y de la creación, inspirados en la parábola del buen samaritano, que no se hace el de la vista gorda, que no pasa de largo, que no da rodeos, sino que se atreve a mirar, a acercarse y a hacerse cargo del que está herido por el camino. Esto es propio del buen samaritano, digamos, es propio de Jesús, la praxis de Jesús, su modo de ser es así. Todos los evangelios nos refieren estas actitudes fundamentales de Jesús, que no se hace el de la vista gorda, que no da rodeos, pero también de la creación. En tiempos donde la creación grita, clama, llora, todo lo que vivimos, todos estos desastres naturales, todas estas crisis que tienen que ver con, diríamos, con la herida de la creación, todo esto tiene que ver con el llamado a la cultura del cuidado. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a estar muy atentos a apropiarnos de esta invitación del Papa Francisco cuando nos habla de la necesidad de ser profetas y testigos de la cultura del cuidado. Quisiera comenzar invitándolos a hacer un canto y luego una breve oración que nos permita disponernos para acoger la palabra del Señor y la palabra de la Iglesia a través de la invitación del Papa Francisco. Escuchamos esta canción y luego haremos el texto bíblico. Se viste él con la luz, tal como ropa, irradia los cielos y anda en las alas del viento. Hace fluir de los valles los manantiales, las aves volando en el cielo, alzando sus voces en canción, cantan gloria, gloria, gloria a nuestro Dios. Elogios y honores
la luna en sus ciclos, el sol en sus puestas. Él mira la tierra que tiembla, su voz como trueno en los montes. Cantaré al Señor con mi vida, daré alabanzas a mi Dios. Mientras yo viva, alabanzas al Señor, oh mi alma. Canto gloria, gloria, gloria a nuestro Dios. Elogios y honores para siempre. Y siempre. Canto gloria, aleluya, gloria a nuestro Dios. Elogios y honores para siempre y siempre. Amén. Lectura del Génesis, capítulo 2, versículo 15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidase. Palabra de Dios. Les invito a tener muy presente esta expresión del Génesis. El Señor puso al hombre en el jardín de Edén para que lo labrase y lo cuidase, lo cultivara y lo cuidase. Dos verbos muy importantes que nos inspiran en esta reflexión sobre la cultura del cuidado. Hemos sido puestos en el jardín del Edén, en nuestro planeta, en nuestra tierra, para cultivar y cuidar. Dos verbos correlacionados que de entrada, desde el comienzo de la experiencia de fe y desde los relatos de la creación, pues se nos propone. Bien, vamos entonces a avanzar en nuestra reflexión. Quisiera señalar qué motiva al Papa Francisco a hablarnos de la cultura del cuidado. En medio de estos 2 años de pandemia, él nota lo siguiente: aunque han brotado y emergido numerosos testimonios de caridad y solidaridad, es impresionante cómo nos hemos movido en ese sentido, aunque hay signos alentadores en ese sentido, también están cobrando un nuevo impulso diversas formas de nacionalismo, racismo, xenofobia, e incluso guerras y conflictos que siembran muerte y destrucción. Es decir, una situación
crítica, crítica. Él ya la había llamado una crisis humanitaria grave. En el anterior diálogo habíamos profundizado sobre la crisis, sobre una quiebra, como un cisma entre el individuo y la comunidad, que se manifiesta en todas estas violencias, odios, en fin. Entonces el Papa nos dice, miren, ojo con esto porque esto realmente no nos humaniza, y la apuesta de él es respondernos a la pregunta de cómo la humanidad puede progresar de verdad, en humanidad. En el fondo, ¿qué nos humaniza más? Por eso él se atreve a proponer lo que llama la cultura del cuidado. Está estrechamente vinculada a la fraternidad abierta. Por eso les dije que este tema, de alguna manera, profundiza, especifica más ese llamado a la fraternidad universal. Entonces nos habla de la cultura del cuidado por estas razones. Primero, la idea es erradicar la cultura de la indiferencia y del rechazo y de la confrontación. Se ha globalizado la indiferencia. Sálvese quien pueda, ¿qué me importa? No, esa actitud realmente no es evangélica. No es evangélica. Puede ser que nos haya afectado, nos haya tocado a todos nosotros por distintas razones, por miedo, por educación, en fin. Pero la idea, cuando se habla de la cultura del cuidado, es erradicar otras expresiones culturales que tienen que ver con la indiferencia, el rechazo del otro y la confrontación violenta. También hablar de la cultura del cuidado tiene que ver con el mandato de Jesús. Hagan ustedes lo mismo. Recuerden que cuando Jesús narra la parábola del buen samaritano y cuando realiza ese gesto maravilloso de lavar los pies a sus discípulos, termina diciendo, bueno, hagan ustedes lo mismo. Si quieren ser felices de verdad, hagan dichosos si ustedes hacen lo mismo. La idea es hacer lo mismo que Jesús, es decir, hacernos cargos los unos de los otros y también de ese jardín, de esa creación que el Señor pues ha puesto a nuestro cuidado. Además, con la cultura del cuidado, buscamos darle espacio a la fraternidad, a la justicia y a la paz entre las personas, las comunidades, los pueblos y los estados. No solo es un asunto de relaciones interpersonales, es un asunto de relaciones entre los pueblos, entre las comunidades y los estados. Todos somos testigos cómo en el mundo no solo se levantan fronteras, sino odios tremendos, otros odios tremendos y odios que llevan a actitudes y búsqueda de venganza destructiva. Y otro de los propósitos para hablar de la cultura del cuidado es que vayamos todos nosotros construyendo una sociedad basada en relaciones de fraternidad. Cuando la Iglesia comenzó a hablar de la civilización del amor, lo que tendía era esto, es decir, que construyamos todos una sociedad basada en relaciones de fraternidad. Una explosión del amor fraterno en el mundo. Vamos a abordar varios puntos. El primero que quiero abordar es señalar la vocación que todo ser humano tiene al cuidado. Todos hemos sido llamados por el don de la vida a cuidar en la vida. Los psicólogos hablan de la madurez. Dicen, hay madurez cuando la persona
cuida la vida. No solo adquiere conciencia del valor de la vida, sino que se traduce todo eso en actitudes de cuidado, no solo de la vida personal, sino de la vida del otro y de los otros y del entorno y de la creación. Desde el Génesis ya el Señor, a través de su palabra, nos recalca que hay una estrecha relación entre el hombre, la tierra y sus hermanos. Adán, Adamaj, la tierra, y los hermanos. No podemos pensarnos sin reconocer la relación con la tierra. No podemos pensarnos sin reconocer nuestra relación con los hermanos. Todo lo que es la cultura de un pueblo, todo lo que implica la tierra en un pueblo. Ojalá podamos profundizar, hacer estudios sobre eso. Todo lo que nos marca la cultura de nuestro pueblo, cómo nos marca, cómo no nos podemos explicar sin esa impronta cultural que tiene que ver con la tierra también. Entonces hay una estrecha relación, hay una interconexión entre estos elementos. Ya habíamos hablado de los verbos que están sugeridos en el relato bíblico. Cultivar significa hacer que la tierra sea productiva. Y cuidar a la vez, es cultivar y cuidar, es protegerla y hacer que mantenga su capacidad para sostener la vida. No es solo cultivar, sino es cuidar. Los dos verbos están presentes, que son como definen nuestra misión y nuestra tarea. Y la estrecha relación que hay entre la casa, el jardín del Edén, y la confianza que Dios deposita en nosotros para construir, para guardar, para cuidar. Entonces, qué bueno que reconozcamos esa vocación nuestra. Todos hemos sido llamados a cuidar y a cultivar y a cuidar. Dos verbos que nos definen. Hay un drama que siempre nos pesa. Muy desde el comienzo aparece la historia de los hermanos, marcada por este dramático relato de Caín y Abel. Y esta respuesta que le da Caín a Dios cuando le pregunta sobre su hermano. ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano?, le dice Caín a Dios. Pues sí, tú eres guardián de tu hermano. Tú estás llamado a cuidarlo. Sí, claro, no te hagas el tonto, no, 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 no. Es una vocación de cuidado, el auténtico cuidado de nuestra propia vida y de nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de la fraternidad. No podemos contentarnos con decir, bueno, yo cuido mi mascota, o cuido mi jardín, o cuido mi nicho ecológico, si no cuido a mi hermano. No puede ser, ahí hay una contradicción grandísima. Voy a decir una cosa, no puedo cuidar mejor a mi mascota que mi hermano. Hay una estrecha relación entre esos cuidados. La propia vida, porque eso es otro tema, más adelante en otro conversatorio vamos a hablar sobre el cuidado de sí mismo. El cuidado de sí es importante, pero también el cuidado del hermano y el cuidado del entorno, del jardín donde hemos sido ubicados por el Señor. Eso está correlacionado. Es impresionante cómo en la palabra de Dios, en la revelación bíblica, Dios aparece como cuidador y Él es modelo para nosotros del cuidado. Tanto es que el pueblo mismo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel,
fue muy consciente de esto y fueron emergiendo en las organizaciones del pueblo una serie de instituciones que se pensaron precisamente teniendo esa conciencia de que Dios crea y cuida. Dios no solo crea, Dios no nos votó, Dios no nos creó y nos votó, nos abandonó ahí, sino que Él se comprometió a cuidar a sus criaturas. Decía que hay una serie de instituciones creadas en el pueblo que concretaban esta conciencia de Dios creador y cuidador. Por ejemplo, el Sabbat, que era una institución que buscaba, era el año sabático, y era un año en el que se paraba el cultivo para que la tierra volviese a revivir, con esa conciencia de que Dios había dado la tierra no solo para producir, sino para cuidarla. Y también en esa experiencia del año sabático se buscaba el cuidado de los pobres, se buscaba de alguna manera recuperar el equilibrio social. Eran maneras que se buscaban para volver, diríamos, a implantar la justicia, el equilibrio, para brindar oportunidad a los marginados, a los pobres. Muy interesantes esas instituciones que nos pueden servir de ejemplo de cómo en su momento y en su época el pueblo de Dios fue muy creativo buscando solucionar problemáticas sociales en su momento. Otro ejemplo fue el jubileo, que se realizaba cada 49 años, con ese mismo sentido, para perdonar las deudas, para que los que eran esclavos volvieran a la libertad, para que la tierra se recuperara. Una serie de instituciones creadas a partir de esa conciencia que el pueblo fue teniendo de Dios, creador y cuidador, y de la misión que tenían como pueblo de cultivar y cuidar. En el Nuevo Testamento, sobre todo en la persona de Jesús, es todavía más claro. La praxis de Jesús, su modo de ser, sus actitudes, todas nos hablan del cuidado. Precisamente con los que más eran excluidos de la comunidad, con esos que eran excluidos, Jesús los cuidaba. A los enfermos, a los ciegos, a los leprosos, a los pecadores, todos los que eran descartados, Jesús los buscaba, los reincorporaba, les devolvía la dignidad. Él mismo usó estas parábolas para narrar su experiencia del Padre. Cuando Jesús narra las parábolas, está contando es cómo es el Padre, cómo es que Dios se comporta con nosotros. ¿Cómo es que Dios se comporta? Cuando lean parábolas, piensen siempre, aquí Jesús nos está narrando cómo es que obra Dios, su Padre Dios, cómo es que obra Él. Y Él hace lo que el Padre, Él hace lo que ve a hacer el Padre. Jesús Él mismo lo dijo, yo lo que hago es lo que el Padre, lo que yo veo que el Padre hace. Se acerca a los enfermos del cuerpo y del espíritu y los cura, perdona a los pecadores, les da nueva vida, da su vida, se ofrece por nosotros, liberándonos de la esclavitud del pecado y la muerte. Nos abre el camino del amor y nos dice, síganme y hagan lo mismo que yo he hecho. Esa es la praxis de Jesús. Y Jesús encarna el cuidado de Dios para con nosotros. También los seguidores de Jesús y los suyos, los discípulos, aprendieron de Jesús esa praxis. Y ellos desde el comienzo, las primeras comunidades,
pues trataban de reproducir la praxis del Señor. Hubo intentos, no siempre se realizaba, pero tuvieron clara conciencia de eso y hubo esfuerzos en ese sentido. Compartían lo que tenían, nos dice el libro de los Hechos. Su comunidad era hogar acogedor, abierto y solidario. Las comunidades eran acogedoras, solidarias. Hacían ofrendas para auxiliar a los más pobres, para saciar el hambre o en las catástrofes o en las tragedias. La propiedad era para el bien común. Eran capaces de vender sus bienes para ponerlo, para distribuir. Fueron intentos de esas comunidades iniciales. Y inspiró muchas obras de misericordia. Eso se condensó en lo que después vamos a llamar las obras de misericordia espirituales y corporales. Pero los discípulos de Jesús y los posteriores seguidores tuvieron esa conciencia y hubo intentos por concretarla en términos de cuidado, del cuidado, sobre todo los menos favorecidos. Con el tiempo, la Iglesia fue formulando lo que llamamos el pensamiento social de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia. Una serie de principios, de prácticas, de criterios que tienen que ver con el cuidado del otro, del entorno y de uno mismo. El Papa Francisco recoge pues todo ese pensamiento social de la Iglesia, esa praxis, y la formula en estos 4 grandes principios sociales, que él va a llamar la gramática del cuidado y la brújula para un rumbo común. Un mundo tan plural, diverso, disperso, y dice que esta gramática del cuidado se puede convertir en una brújula para que busquemos en medio de la diversidad un rumbo común, que el mundo tenga un rumbo común. Primero, la promoción de la dignidad de toda persona. Toda persona es cara ante Dios, querida, valorada ante Dios. Toda persona. La solidaridad de los pobres y de los indefensos. La solidaridad con los pobres y los indefensos. La preocupación por el bien común y la salvaguarda de la creación. 4 grandes principios que el Papa llama gramática del cuidado. Si queremos entender qué es el cuidado desde la perspectiva del Papa Francisco y de la Iglesia, son estos 4 principios. Los voy a comentar y repito, se pueden convertir en una orientación en medio de un mundo disperso, un poco perdido en términos de un proyecto común. El Papa anhela que exista en la humanidad un proyecto común, que nos pongamos de acuerdo en claves que le ayuden a la humanidad de verdad a progresar, a ir adelante. Entonces, miremos cada uno de estos aspectos. La dignidad, los derechos y deberes de la persona. Esto lo conocemos todo por los derechos humanos, pero vale la pena explicitarlo. Cada persona es un fin en sí misma. Y no puede reducirse a ser instrumento de nadie. Cada persona ha sido creada para convivir en familia, en comunidad, en sociedad, donde todos los miembros tienen la misma dignidad. Esto es un principio fundamental en la doctrina social de la Iglesia,
que recoge pues toda esta praxis milenaria del pensamiento y de la práctica social. Entonces, el valor único de cada persona y esa dimensión social que se ha venido perdiendo, no solamente como individuo o como un sujeto aislado, sino en plural, como un nosotros, como comunidad, como pueblo, como familia. Esta dignidad, que la persona tiene un valor único, se derivan los derechos humanos y también los deberes, derechos y deberes humanos. Estos derechos y deberes nos recuerdan la responsabilidad de acoger y de ayudar a los pobres, a los enfermos, a los marginados, a los excluidos, y reconocerlos como prójimos, cercanos. Este principio es clave. Primero, de lo que llamamos la gramática del cuidado. Un segundo principio es el bien común. No solo la dignidad de cada persona, de todos y de cada una de las personas, sino el bien común entendido como ese conjunto de condiciones de la vida social que permiten a los grupos humanos y a las personas conseguir plenitud y perfeccionarse. Son condiciones cada vez más favorables para que las personas desarrollen lo mejor de sí, personal y comunitariamente. Entonces hay que apostarle a la construcción de esas condiciones. ¿Cómo podemos generar condiciones para que todos tengan acceso a una mejor educación? ¿Cómo podemos mejorar condiciones para que todos tengan la posibilidad del trabajo? ¿Cómo podemos mejorar condiciones para que todas las personas puedan acceder al estudio, a la alimentación, a la vivienda, a la salud? Es que muchas veces nuestra perspectiva está muy condicionada a la seguridad personal. Yo me aseguro lo mío. Aquí estamos generando un cambio, es decir, cómo de entrada yo pienso no solo autorreferencialmente, no pienso autorreferencialmente, sino pienso en proyecto comunitario. Este es un segundo principio de esta gramática del cuidado. Primero, la dignidad de toda persona, de ahí se derivan derechos y deberes. El segundo, el bien común, el conjunto de condiciones que permiten a las personas, a los grupos, a los pueblos, desarrollarse y perfeccionarse. Un tercer principio, la solidaridad. Esta expresa el amor concreto por el otro, no como un sentimiento simplemente, sino fundamentalmente como una decisión, como una determinación firme. Es que yo decido ser solidario. No es cuando sienta, no, es una decisión, una determinación firme, perseverante de empeñarme por el otro, buscando el bien común. En ese sentido, este principio nos ayuda a hacernos cargo de los otros. Y el último de los principios de lo que llamamos la gramática del cuidado, la protección de la creación. Hoy está muy desarrollada esa sensibilidad y está muy bien. Nos preocupa el planeta. Los jóvenes llevan a flor de piel la preocupación por el planeta. Van creciendo organizaciones sociales que reclaman y se comprometen
precisamente en todo lo que es la ecología integral. Eso está muy bien, pero atentos. Eso no se puede deslindarse de la preocupación por el otro. No puede ser real un sentimiento de íntima unión con los demás seres de la naturaleza si al mismo tiempo en el corazón no hay ternura, no hay compasión y preocupación por los seres humanos. Eso tiene que ser correlacionado. Yo no, perdóneme la expresión, mi preocupación por mi mascota está bien, pero esa preocupación por mi mascota no puede estar deslindada de la preocupación por el hermano. Dice el Papa, ternura, compasión y preocupación por los seres humanos. Estos son como los grandes principios de esta gramática del cuidado, que recoge, pues, diríamos, todo ese bagaje, ese patrimonio social, del pensamiento social y práctica social de la Iglesia, que hoy el Papa formula en su pensamiento y en su doctrina social en estos términos. Cultura del cuidado, gramática del cuidado, como brújula para que caminemos hacia un objetivo común. Ahora, esta gramática del cuidado requiere una labor educativa. Es necesario educar para el cuidado. Y esta educación nace en la familia. Papa le va señalando a las distintas instituciones como unas tareas. Miren lo que le pide a la familia, que se aprenda desde la familia a vivir en relación. Cultivemos relaciones. Es preocupante cuando el niño no desarrolla esta habilidad. Esto forma parte de la educación básica, de la socialización, de reconocer y respetar al otro, respetar y valorar al otro. En la familia se aprende a vivir en relación y en respeto mutuo. Educar para el cuidado implica que esto se vaya dando desde el comienzo, en el ámbito de la familia. Luego la familia requiere, pues, el apoyo y la colaboración de otras instituciones, la escuela, la universidad y los agentes de comunicación. Me llama a mí la atención que el Papa insista en esto, en los agentes de comunicación. Y le señala como tarea transmitir un sistema de valores basado en el reconocimiento de la dignidad de cada persona. La escuela, la universidad. Yo no sé si en la universidad se habla de esto. No sé. Puede ser que en las carreras específicas, pero no sé, esto debería ser como una política universitaria. Transmitir un sistema de valores basado en reconocimiento de la dignidad de cada persona, de cada comunidad lingüística, étnica y religiosa, de cada pueblo y de los derechos fundamentales que derivan de esto. Esto no solo en la universidad, sino los medios de comunicación. ¿Hasta qué punto los medios de comunicación son conscientes de que ellos están transmitiendo valores? No solo informando, transmitir un sistema de valores basado en estos principios. Reconocimiento, respeto. También las religiones y sus líderes. Ahí las religiones y los líderes religiosos tenemos un papel fundamental si queremos avanzar en la cultura del cuidado. Transmitir los valores de la solidaridad, el respeto a las diferencias, la acogida y el cuidado de los hermanos y hermanas más frágiles. Es tarea de las religiones y de los líderes religiosos. Definitivamente nosotros no podemos seguir cultivando el veneno de la confrontación. Creo que
Debemos ser testigos en el mundo de la praxis de Jesús, a través del diálogo, la valoración. Sí, seguramente habrá discusión, diferencias, todo eso, pero por eso el Papa habla de desarrollar lo que él llama la amistad social, que es esa capacidad de escucha y de diálogo y de búsqueda siempre de acuerdos. Y también los servidores públicos, las organizaciones internacionales, gubernamentales también, gubernamentales y no gubernamentales. Pone como tarea buscar una educación más abierta e incluyente. La educación abierta e incluyente, que sea capaz, que nos haga capaces de la escucha paciente, del diálogo constructivo y de la mutua comprensión. Está señalando una serie de tareas que tienen que ver con la educación. La cultura del cuidado requiere educar desde la familia y en todas las instituciones sociales, subrayando el papel de las religiones y sus respectivos líderes. Por último, el Papa insiste que la cultura del cuidado es un gran camino para la paz. Si avanzamos en la cultura del cuidado, así comprendido como lo hemos presentado, podemos avanzar en la paz. No habrá paz si no educamos y si no asumimos estas actitudes de cultivar, cuidar, si no incorporamos en nuestras vidas esta gramática del cuidado con estos principios referentes. Habrá muchos otros, pero estas son como una grande síntesis de lo que la Iglesia piensa en ese sentido: dignidad de la persona, bien común, solidaridad y protección de la creación. Estamos viviendo tiempos difíciles, no solo por la pandemia, sino por todos esos conflictos sociales que son viejos, por estos reclamos sociales, muchas veces con justa razón. No estamos de acuerdo con la violencia. Las cosas no se solucionan exterminando al otro, no. Creemos en la vía de la no violencia, de la paz, del diálogo, del cuidado, que tiene que ver con el respeto a la diferencia, el respeto al otro. En este tiempo en el que la barca de la humanidad, sacudida por las tempestades de la crisis, avanza con dificultad en busca de un horizonte más tranquilo y sereno, el timón de la dignidad de la persona humana, esa expresión es preciosa, el timón, vamos navegando, el timón es la dignidad de la persona humana, no podemos perderlo. Y la brújula de los principios sociales fundamentales pueden permitirnos navegar con un rumbo seguro y común. Yo hoy lo que hice fue una pequeña introducción al concepto de cultura del cuidado, un poco tomando referencias bíblicas, mirando la praxis de Jesús, la praxis de la Iglesia, retomando estos principios fundamentales que recogen el pensamiento social de la Iglesia, formulándolo con el lenguaje del Papa Francisco. Me encanta la expresión gramática del cuidado. Y bueno, viendo la necesidad que tenemos de educar en esta cultura de cuidado y no perder tiempo en esto, como cuando se siembra, hay que hacerlo a tiempo y bueno, estar atentos al crecimiento. En las próximas sesiones
vamos a tener lo siguiente, vamos a profundizar más en esto. Vamos a hablar de la ética del cuidado hoy, desde el punto de vista filosófico, se trabaja mucho esta temática. Detrás de todo esto también hay una postura ética y creo que nos falta mucho hablar desde esta perspectiva. Alguna vez le escuché a alguno de nuestros gobernantes decir que uno de los grandes problemas nuestros tiene que ver, uno de sus raíces aquí, es un problema ético. Y después miraremos el cuidado de sí mismo, porque esto tiene que ver con... Y luego miraremos el buen trato. Francisco no se cansa de invitar a la amabilidad, a la amabilidad. En Fratelli Tutti tiene unos numerales preciosos. Dice, si lográsemos al menos tratarnos mejor, haríamos un gran progreso. Cultura del cuidado versus cultura de la muerte. Qué bueno reforzar este tema en los jóvenes y en las familias. Sí, no hay duda que, sí, la cultura de la muerte, es decir, hemos vivido pasajes, expresiones de la cultura de la muerte en nuestro país, momentos muy críticos donde era palpable como, diríamos, como desemboque de todo diríamos, el daño del tejido social en nuestro país. Sí, cultura de la muerte, en el sentido que, aunque muchos critican esta expresión, dice que es una, es decir, no es, la cultura sí es cultura, pues es propositiva, pero bueno, se acuñó entre nosotros para decir, para hablar de esta contradicción y cómo en nuestra cultura pueden existir factores deshumanizantes, eso sí. En las culturas no solo hay factores de vida, sino pueden existir factores que en lugar de humanizar, nos deshumanizan. Por eso debemos ser muy críticos con nuestra propia cultura. Y la cultura tiene que ayudarle a la persona a asumir una postura, perdón, la educación tiene que ayudarle a la persona a asumir una postura crítica sobre su propia cultura. Entre nosotros hubo docentes, pedagogos que nos daban ejemplos, nos decían, miren, la cultura del vivo. Alguien llamaba, caracterizaba nuestra cultura así, como la cultura del atajo, del vivo. Aproveche su cuarto de hora. Hay unos códigos culturales que se vuelven órdenes para nosotros. Yo he trabajado muchos años en educación y yo veía que yo llegué a esta conclusión, no es suficiente informar, no podemos llenar de información y conocimientos a las personas en procesos formativos. Realmente si queremos formación, la formación debe transformar la mente. Formación, transformación, conversiones son palabras correlacionadas. Y eso requiere postura crítica porque estos códigos culturales se convierten para nosotros casi que en órdenes inconscientes. Uno termina actuando como culturalmente, por órdenes culturales, ¿no? Y les doy un ejemplo. Yo recuerdo, siendo muy, muy adolescente, un joven, a mi papá le dieron un cargo importante en una institución, un cargo importante. Y el comentario de su compañera, ay, aproveche este cuarto de hora, le decía, aproveche este cuarto de hora. Y yo, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Aprovechar el cuarto de hora. Todo el tema de la corrupción tiene que ver con eso, ¿no? Aprovechar el cuarto de hora, sacar tajada. Entonces, le estaba diciendo que en nuestra cultura también hay factores que deshumanizan y debemos estar muy atentos a identificarlos para corregir. Si no, esto no, aunque fue transmitido culturalmente, esto no realmente no nos humaniza, nos hace daño.
Hay culturas donde la venganza es un valor. Bueno, yo no quiero, eh, habrá gente todavía más experta que yo en todas estas temáticas de análisis cultural, de estudios culturales, en fin, pero lo que sí tengo clarísimo por mi praxis, por mi ejercicio en la educación, también por la reflexión, es que sí debemos asumir posturas críticas frente a las órdenes culturales, muchas veces traducidas en códigos culturales que nos marcan. Aquí dice, en estos momentos apremiantes en los cuales el cuidado por el otro desde el autocuidado toma relevancia total, pero también caemos en el mundo oscuro del egoísmo, por ese énfasis al autocuidado. ¿Cómo poder discernir y tener adecuadamente balance? Bueno, esta pregunta es muy importante y vamos a dedicar un conversatorio completo a ese tema del autocuidado. ¿En qué sentido? ¿No? Totalmente de acuerdo. Yo creo que nuestra cultura occidental ha acentuado mucho el individualismo y hay unos pensamientos, unos filósofos contemporáneos que ilustran esto bellísimamente. Hay un pensador coreano, Hans, no me recuerdo bien el apellido, tiene unos textos preciosos sobre la expulsión de lo distinto, sobre la sociedad del cansancio, sobre la sociedad transparente, son textos que él ha escrito, pero habla de eso, es decir, un narcisismo y un individualismo llevado al extremo donde el otro desaparece, el otro entendido como distinto desaparece. Entonces todos nos igualamos, todos y se pierde la diferencia. No, esto es muy cierto, es decir, una de las tendencias culturales hoy es un individualismo narcisista, donde desaparece esa dimensión social. La, la advertencia del Papa Francisco es esa. Uy, ojo, porque podemos estar asistiendo a una especie de cisma entre el individuo y la comunidad, por el acento dado solo al individuo. Entonces, muy válida la pregunta, es de cómo entender el sano cuidado de uno sin desconocer el valor, la presencia, el valor de la presencia del otro y y cómo realmente yo me realizo es en la relación, en la apertura a mí mismo y la salida hacia el otro. Porque esto es muy importante, es decir, el abrirme, la fraternidad abierta no es simplemente una moda cultural o una respuesta cultural o histórica a un momento crítico de la humanidad, ¿no? Es recuperarle a la humanidad su condición. Es un asunto antropológico, es que somos sociales, no solo sociales, sociables. Y nos realizamos en la socialidad y en la sociabilidad. Bueno, hay otro comentario. Hoy la cultura nuestra es muy precaria. Una de las causas son las redes sociales. Caemos en métodos simplistas. Nuestros hijos no les gusta leer, solo quieren vivir una vida chata y sin objetivos claros. Bueno, esto es muy interesante, ver cómo están nuestros niños y nuestros jóvenes. Yo creo que hay que escucharlos mucho. Yo creo que hay que escucharlos mucho. Claro, los vemos muy sumergidos en la tecnología y en el mundo digital, pero yo creo que hay que conocerlos y escucharlos, dialogar mucho, escucharlos, porque, miren, yo les cuento, yo fui párroco hace poquitos años, 3 años largos en San Juan de Ávila, aquí cerca, y hicimos unos trabajos con los jóvenes de escucha. ¿Qué llevaban a flor de piel? ¿Qué les preocupaba? ¿Qué les interesaba? Entonces yo logré distinguir
Las preocupaciones de los jóvenes escolares un poco eran unas, y otras las preocupaciones de los jóvenes universitarios y de los jóvenes profesionales. Aparecían cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, a los escolares les preocupaba mucho, eh, bueno, pues estos eran creyentes, les preocupaba mucho pues, conocer de la fe, conocer de Jesús, les preocupaba mucho lo ecológico y lo social, curiosamente. Y a los universitarios les preocupaba mucho el país, el planeta. Y a los jóvenes profesionales, yo recuerdo, les preocupaba mucho cosas no resueltas de ellos mismos. Y eso me llamó tremendamente la atención. Querían resolver asuntos personales que no habían resuelto. Había cosas en ellos, cosas que no se habían podido resolver y querían resolver de ellos. Les preocupaba también todo lo social. Entonces, puede ser que nuestra impresión sea, hay que, hay que, hay que dialogar, hay que escucharlos muchísimo, permitir que se expresen, que digan, para conocerlos, y a partir de ahí, y con ellos, ir como canalizando todo esto que va apareciendo. Sí, es muy importante el acompañamiento. Tenemos que formarnos nosotros los jóvenes como acompañantes, nosotros los adultos como acompañantes, saber escuchar a los jóvenes. Sí. El estado del alma, la vida de la gracia, los interrogantes existenciales cobran vital importancia en el marco de la pandemia, pues la muerte ronda más de cerca que nunca. Son muchos los casos en que nuestros hermanos se han embarcado en la barca sin regreso del COVID. El cuidado del otro cobra gran importancia. Sí. De acuerdo, también lo vamos a mirar. Repito, lo que hoy he hecho ha sido una introducción general, pero luego en los 3 diálogos que restan vamos a mirar estos asuntos concretos. El cuidado de sí y el cuidado del otro. Estoy de acuerdo, es decir, y cierto, es decir, hay mucho dolor, mucho sufrimiento, y estamos muy necesitados de acompañar, de consolar, no solo desde la perspectiva, diríamos, del acompañamiento humano, sino, como lo dicen aquí, esa apertura a la fe y el sentido de fe. Yo creo que es cierto, y es uno de los grandes reclamos vistos también por los sacerdotes de esta vicaría. Está muy presente y es una pregunta que estamos trabajando y estamos tratando de ver cómo acompañar a tanta persona que está viniendo con en medio del duelo, del dolor. Sí, totalmente de acuerdo, y eso tiene que ver con el cuidado, con la cultura del cuidado. Había pensado en una parte que se llama el cuidado de la persona como tal, en el tema de piercings y de tatuajes. Y está muy completo todo lo que hoy nos comentó, maravilloso. Hay cuidado por los pobres necesitados, los chicos, los jóvenes. Pero la parte, yo no sé si de pronto en el segundo Sí, tema que va a tratar, que se llama cuidado de sí mismo, ¿podría estar ahí metido eso? sí, podría estar referido. Claro, Ah, son tantos temas, esto sí. podría dar un elenco amplísimo de temas, pero yo sí creo, en sentido general, podríamos, este tema del cuidado sí tiene que ver pues, con el cuidado integral de la persona. Quiero decirles que el próximo diálogo voy a traer un invitado, pues un par de invitados que nos permitan ver desde distintas perspectivas el cuidado de sí.
Por ejemplo, un psicólogo, por ejemplo, habíamos pensado un par de personas que nos pueden aportar también desde su disciplina. Estaré yo, naturalmente, desde la perspectiva de la fe. Y así ampliamos un poco la comprensión del tema. Es un poco bueno, sin hablar de política, cómo hacer mención a esos temas políticos que tanto influyen en la opinión de todos sin llegar a ni a sesgarse, ni a irnos como por el lado que no es, sino ser muy objetivos en lo que instruimos y dialogamos pues, para las demás personas. Cuando hablas de política, ¿a qué te refieres concretamente? Hoy en día hay demasiada información para los jóvenes, ahora que hablaban del tema de los jóvenes, pública, en los colegios, con los profesores, hay información que ellos logran ir sesgando como no es, o que los llevan a tomar decisiones que no son, como veíamos en el tema de las manifestaciones. Sí. Bueno, mira, yo creo, así como hablaba yo de una postura crítica frente a los factores deshumanizantes de la cultura, de nuestra cultura, yo creo que también hay que educar mucho a la actitud crítica. Crítica en el mejor sentido de la palabra, no tragar entero. Esto que me está diciendo este docente o me está diciendo este medio de... Un momentico, esto miremoslo con calma. A ver, ¿qué hay de verdad y qué hay de mentira? Y a ver, esta postura realmente me humaniza, no me humaniza, qué hay detrás, qué subyace atrás. Es todo un trabajo. La educación tiene que ver con eso, con desarrollar la habilidad crítica de las personas. Entonces, yo diría, en eso hay que favorecer siempre el diálogo. Por ejemplo, pienso en los papás. Hablemos, muestra a ver, ¿qué dices tú? A ver, muchas veces el muchacho puede estar afectado por situaciones que no solo lo alarman, sino lo escandalizan. Yo creo profundamente en una sensibilidad sana de los jóvenes. Yo creo que pero sí pueden estar muy afectados, escandalizados, dolidos. Yo creo que en todas estas protestas hay mucho enojo. Yo no soy ingenuo, y también hay intereses, hay manejos interesados. Por eso toca no tragar entero, no comer entero. De un momentico, hablemos, conversemos. Estaremos atentos a la próxima invitación, al próximo encuentro sobre el cuidado de sí y el cuidado del otro.